Imaginen una mañana perfecta, sol, una taza de té y un pomelo jugoso y saludable para el desayuno. ¿Qué podría ser mejor para la salud? Pero ¿qué pasaría si les dijera que, para muchos adultos mayores, esta fruta saludable podría ser en realidad una verdadera bomba de relojería? Hoy hablaremos de por qué el pomelo y ciertos medicamentos populares forman una combinación tan peligrosa. Y les prometo que se sorprenderán al saber lo graves que pueden ser las consecuencias, y cómo un simple conocimiento puede literalmente salvar una vida. Durante décadas, el pomelo ha sido considerado un símbolo de alimentación saludable. Es rico en vitamina C, antioxidantes y fibra. Se recomendaba para fortalecer el sistema inmunológico e incluso para adelgazar. Nadie podía imaginar que este cítrico tan soleado escondía una trampa. Pero hace aproximadamente 30 años, los científicos descubrieron por casualidad una propiedad sorprendente y peligrosa, de la que hablaremos ahora. Entonces, ¿dónde radica el verdadero problema? Muchos piensan que la culpa es de la acidez o simplemente de que el pomelo es un cítrico muy activo. Pero la realidad es mucho más compleja e interesante. El problema no reside en las vitaminas ni en la fibra. Los responsables de este fenómeno son unas sustancias especiales que se encuentran en la pulpa y el zumo del pomelo. Se llaman furanocumarinas. Suena complicado, casi como un hechizo, ¿verdad? Pero no hace falta memorizar esta palabra. Lo importante es entender qué hacen. Son compuestos totalmente naturales. La planta los produce para su propia defensa, por ejemplo, contra las plagas. Es decir, para el propio pomelo son beneficiosos. Pero para una persona que toma medicamentos, ocurre todo lo contrario. Precisamente estas sustancias, una vez que entran en nuestro organismo, comienzan su labor silenciosa, pero muy destructiva. Imagina que son pequeños saboteadores. No atacan directamente, sino que actúan con mucha más astucia. Localizan uno de los sistemas más importantes de nuestro organismo y, simplemente, lo desconectan. Como si de un interruptor se tratase. Y a continuación, veremos qué ocurre. Para entender lo que ocurre, imaginemos una analogía sencilla. Piensen que en nuestro organismo, más precisamente en el hígado y en las paredes intestinales, trabaja todo un equipo de limpiadores especializados. En la ciencia se les conoce como enzimas, y a esta en particular se la llama citocromo P450-3A4. Pero para que sea más fácil de comprender, los llamaremos simplemente el equipo de limpieza. La función principal de este equipo es identificar muchos de los medicamentos que ingerimos y, en parte, metabolizarlos o, dicho de forma sencilla, neutralizarlos. Lo hacen para asegurar que a nuestro torrente sanguíneo llegue únicamente una dosis del fármaco estrictamente controlada y segura. Justo la cantidad que el médico ha recetado, ni un miligramo más. Este sistema funciona como un filtro muy preciso e inteligente. Evita que el medicamento inunde el torrente sanguíneo de golpe y en su totalidad. Filtra todo lo innecesario, garantizando que el fármaco actúe de manera efectiva sin causar daño al organismo. Precisamente gracias a la labor de estas enzimas, nuestros limpiadores, las dosis de los medicamentos están calculadas de la forma en que lo están. Este sistema es nuestro principal escudo contra una sobredosis accidental. Y ahora, lo más importante, las furanocumarinas del pomelo, esos saboteadores de los que hablábamos, atacan directamente a este equipo de limpiadores. Son como un pegamento súper fuerte que inutiliza una cerradura. Se unen de forma irreversible a esta enzima y la bloquean por completo. La enzima simplemente deja de funcionar. Es como si la desenchufaran. ¿Y entonces qué pasa? Usted toma su pastilla habitual. Esta llega al intestino, donde ese mismo equipo de limpiadores debería haberla recibido y neutralizado parcialmente. Pero los limpiadores están inmovilizados y no pueden realizar su trabajo. Como resultado, casi toda la dosis del medicamento que debería haber sido filtrada pasa a la sangre sin obstáculos. El filtro está roto.
Dicho de forma sencilla, una sola pastilla normal empieza a actuar como si hubiera tomado 5, 10 o en algunos casos, hasta 20 pastillas a la vez. Esto provoca una sobredosis severa, con todas las consecuencias graves y muy peligrosas que eso conlleva. El organismo simplemente no está preparado para una concentración tan alta de la sustancia. Y aquí reside otro detalle crucial y bastante engañoso. Uno podría pensar, bueno, no hay problema. Tomo mi pomelo por la mañana y la medicación por la noche, y listo. Lamentablemente, no funciona así. El efecto bloqueador de las furanocumarinas es muy duradero. Lo que ocurre es que no solo desactivan la enzima temporalmente, sino que la destruyen. Para que el cuerpo vuelva a producir enzimas nuevas y funcionales, necesita tiempo. Mucho tiempo. Las investigaciones demuestran que incluso un solo vaso de zumo de pomelo, de tan solo 200 mililitros, puede bloquear la actividad de estas enzimas durante más de 24 horas. El efecto máximo de esta interacción se alcanza varias horas después de haber consumido el pomelo. Pero incluso 3 días después, es decir, 72 horas más tarde, la actividad de las enzimas puede seguir reducida a la mitad. ¿Se imaginan? Comiste pomelo en el desayuno una sola vez, y tu organismo sigue sin poder procesar los medicamentos con normalidad durante 3 días más. Por eso, simplemente espaciar en el tiempo la toma de la medicación y el consumo de pomelo es completamente inútil. Ahora, hablemos de lo más importante. ¿Qué medicamentos son peligrosos si se combinan con el pomelo? Lamentablemente, la lista es muy extensa y abarca casi un centenar de fármacos. Nos centraremos en los grupos más comunes, aquellos que se prescriben con mayor frecuencia a las personas mayores. El primer grupo, y el más numeroso, son las estatinas. Se trata de esos medicamentos que millones de personas toman para reducir los niveles de colesterol malo y prevenir la aterosclerosis, los infartos e ictus. Fármacos como la atorvastatina, lovastatina y simvastatina son extremadamente sensibles a los efectos del pomelo. Cuando las estatinas se acumulan en la sangre debido al bloqueo de ciertas enzimas, su concentración puede aumentar 10 o incluso 15 veces. Esto puede provocar efectos secundarios muy graves. El más conocido de ellos es la rabdomiólisis. En términos sencillos, es la destrucción del tejido muscular. La persona afectada puede experimentar fuertes dolores musculares y debilidad. Pero lo más peligroso es que los productos de la descomposición muscular pasan a la sangre y pueden causar una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, si usted toma estatinas, el pomelo queda terminantemente prohibido. La segunda familia de fármacos de enorme relevancia y amplio uso son los medicamentos para controlar la presión arterial. Se estima que 1 de cada 2 personas mayores se enfrenta a la hipertensión, y aquí la toronja también puede jugar una mala pasada. Su combinación es particularmente peligrosa con los llamados bloqueadores de los canales de calcio. Los más conocidos de estos son nifedipino, amlodipino y felodipino. El mecanismo es el mismo. La toronja bloquea la metabolización de estos fármacos. Como resultado, su concentración en sangre aumenta drásticamente, haciendo que actúen con una intensidad desproporcionada. La presión arterial, que debería disminuir de forma gradual hasta valores normales, cae de manera brusca e incontrolada. Esto puede provocar mareos intensos, palpitaciones, debilidad y dolor de cabeza. Pero lo más peligroso es el riesgo de síncope. Para una persona mayor, una caída debido a una pérdida repentina del conocimiento conlleva el riesgo de lesiones muy graves, como una fractura de cuello de fémur. Por lo tanto, combinar estos medicamentos antihipertensivos con toronja es, sin duda, jugar con fuego. El tercer grupo de fármacos de importancia crítica son algunos medicamentos que afectan la coagulación sanguínea, los llamados anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Estos se recetan después de infartos, accidentes cerebrovasculares, ictus, en casos de fibrilación auricular o tras la colocación de stents, para prevenir la formación de coágulos. Por ejemplo,
fármacos como el clopidogrel o el ticagrelor. ¿Y qué papel juega el pomelo en todo esto? Multiplica su efecto de forma exponencial. La sangre, que solo debería volverse más fluida, se vuelve excesivamente, demasiado, fluida. Pierde la capacidad de coagularse de manera normal. ¿Y qué peligro conlleva esto? El riesgo de hemorragias graves e incontrolables. Pueden manifestarse como hemorragias nasales difíciles de controlar, o la aparición de hematomas por todo el cuerpo ante el menor golpe o roce. Pero lo más grave son las hemorragias internas. Por ejemplo, las gastrointestinales o, Dios no lo quiera, un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, una hemorragia cerebral. Las consecuencias de esta interacción pueden ser fatales. Por ello, la cautela debe ser extrema. Además de los 3 grupos principales de los que ya hemos hablado, existe otra serie de medicamentos cuyo consumo es totalmente incompatible con el pomelo. Es crucial tenerlos en cuenta. Por ejemplo, esto incluye algunos fármacos para el tratamiento de la arritmia, es decir, las alteraciones del ritmo cardíaco, como la amiodarona. Potenciar su efecto puede provocar cambios cardíacos potencialmente mortales. Asimismo, muchos antidepresivos y tranquilizantes también se encuentran en esta zona de riesgo, por ejemplo, la sertralina o el diazepam. Una sobredosis de estos medicamentos, causada por el pomelo, puede provocar somnolencia severa, letargo y falta de coordinación, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de caídas y lesiones en personas mayores. Incluso medicamentos aparentemente tan específicos como los tratamientos para la disfunción eréctil, por ejemplo, el sildenafilo, o los inmunosupresores, recetados después de un trasplante de órganos, forman parte de esta peligrosa lista. Por lo tanto, la regla de oro es simple. Si usted está tomando cualquier medicamento de forma regular, es fundamental consultar sobre su compatibilidad con el pomelo a su médico o al farmacéutico en la farmacia. Y atención a este punto tan crucial, que a menudo se nos olvida. No estamos hablando solo de la fruta fresca entera, del pomelo tal cual. El zumo de pomelo tiene exactamente el mismo efecto, e incluso uno más concentrado. Esto es especialmente cierto para los zumos envasados y reconstituidos, ya que en su elaboración pueden emplearse distintas partes del fruto, incluida la cáscara, donde la concentración de furanocumarinas es particularmente elevada. Incluso una pequeña cantidad de este zumo, ya sea en un cóctel o simplemente al beberlo por la mañana, activa el mismo mecanismo de bloqueo enzimático. Así que la regla de no comer pomelo se extiende a todos los productos que lo contengan. Es fundamental leer con atención la lista de ingredientes en zumos, néctares, ensaladas de frutas e incluso algunos postres. Es más, debemos ser cautelosos también con los familiares cercanos del pomelo. Por ejemplo, la pamplemusa, el sweetie, también conocido como oro blanco, y las naranjas amargas de Sevilla, estas últimas, muy usadas para hacer mermeladas y confituras, contienen las mismas furanocumarinas peligrosas y pueden provocar un efecto completamente análogo. Sin embargo, las naranjas comunes, las mandarinas y los limones se consideran seguros en este sentido. Y ahora, el dato más sorprendente, digno de un guión de película. Esta peligrosa propiedad de la toronja fue descubierta completamente por casualidad. A finales de los años 80, unos científicos estaban investigando la interacción de un medicamento con el alcohol. Para disimular el sabor del alcohol, les daban a los participantes jugo de toronja. ¿Cuál fue su asombro cuando vieron que la concentración del medicamento en la sangre de todos los participantes se disparó a niveles altísimos? Al principio, culparon al alcohol, pero luego se dieron cuenta. El culpable era precisamente el jugo que habían usado para enmascarar el sabor. Un efecto secundario inesperado de una investigación científica que, sin embargo, ha salvado miles de vidas. ¿Se imaginan cuánta gente, antes de este descubrimiento, sufrió efectos secundarios inexplicables sin sospechar que la causa era un saludable desayuno? En resumen, vamos a recapitular.
La toronja es, sin duda, una fruta beneficiosa, pero para las personas que toman ciertos medicamentos, puede convertirse en un enemigo peligroso. Bloquea las enzimas encargadas de descomponer los fármacos, provocando una sobredosis en el organismo incluso con una dosis normal. Esto es especialmente relevante para medicamentos para la presión arterial, el colesterol y los anticoagulantes, que con tanta frecuencia se recetan a las personas mayores. Gracias por haber visto este importante video hasta el final. Si usted o sus seres queridos toman algún medicamento de forma regular, es fundamental que consulten a su médico o farmacéutico sobre su compatibilidad con la toronja. Denle me gusta a este video para que llegue a más personas y suscríbanse al canal para no perderse otros consejos útiles. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Conocían este peligro de la toronja? O tal vez su médico ya les había advertido al respecto. Compartan su experiencia en los comentarios. Es muy importante. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos.